Mi nombre es nombre, y a pesar de lo que muchos podrían esperar, no soy el estereotipo de la ejecutiva poderosa que se pavonea en tacones de diseñador. Mi padre es una figura prominente en el mundo de los negocios, dueño de una empresa tan grande que casi tiene su propio código postal. Y aunque he recibido una educación costosa, siempre me he sentido más cómoda en un cubículo sencillo que en una lujosa oficina en la esquina. Mi familia no está contenta con eso. Habían planeado un camino diferente para mí. Mi hermano Lean es la estrella de la familia, preparado para tomar las riendas del imperio de nuestro padre. Mientras yo he dejado claro que el trono corporativo no es para mí, prefiero evitar el drama y la presión del liderazgo, y eso se ha vuelto un tema recurrente. Un día, estaba en un bar de mala muerte, tratando de relajarme con unos amigos, cuando entró Cannon. Llevaba una bandeja en la mano y una sonrisa que te dejaba sin palabras. Puede que solo fuera un camarero, pero había algo en él que era genuinamente refrescante. Su sencillez y su perspectiva de la vida me atraparon al instante. Comenzamos a hablar y pronto descubrimos que compartíamos intereses y pasatiempos, y nuestras perspectivas de la vida se alineaban perfectamente. Cuando mis padres se enteraron de Cannon, no pudieron ocultar su diversión. Un camarero, realmente, se reían, como si me hubiera traído a casa a una criatura de otro planeta. Lo veían como una aventura pasajera, pero para mí era serio. Él es real, me entiende, y aunque mi padre no estaba contento, criticando mi decisión de jugar a la casita con un chico que servía bebidas, yo sabía que Cannon era diferente. No estaba interesado en el dinero ni en el estatus. Él solo quería vivir la vida genuinamente, y eso era exactamente lo que yo quería. Me mantuve firme ante mis padres. Lo amo, le dije. Él no está atrapado en las expectativas que pesan sobre nuestra familia. Podrían haber pensado que era solo una etapa, pero yo sabía que no lo era. Cannon me propuso matrimonio a su manera directa, sin adornos. Solo un simple, cásate conmigo. Al principio me sorprendió, pero luego todo tuvo sentido. Sí, acepté. Estaba lista para comprometerme con el hombre que tal vez servía bebidas para ganarse la vida, pero que había capturado mi corazón desde el primer momento. La boda fue modesta, con solo unos pocos familiares cercanos. Mi padre, un titán de la industria, observaba con incredulidad cómo su hija se casaba con un camarero en una ceremonia que probablemente costó menos que uno de sus almuerzos de negocios. Pero para mí, fue perfecta, sencilla, genuina y fiel a quienes somos. Aunque mi padre parecía preferir estar en cualquier otro lugar, apareció cuando importaba. Después de la ceremonia, me hizo a un lado, con su carácter rudo, y de alguna manera me felicitó. No fue el cálido abrazo que había esperado, pero viniendo de él, tenía peso. Así que ahí estábamos, Cannon y yo, casados, desafiando las expectativas y avanzando juntos. Nuestra vida juntos comenzó en un pequeño apartamento pintoresco, y rápidamente se hizo evidente que no todo era tan sencillo. Para mí, el lugar era acogedor, pero para Cannon, era un cambio sorprendente. Una noche, mientras caminábamos por la cocina, le pregunté sobre nuestro nuevo hogar. ¿De verdad estás de acuerdo con este lugar?, le pregunté. Es un poco diferente de lo que esperabas, ¿verdad? Hizo una pausa antes de sonreír, aunque no pudo ocultar toda su vacilación. Sí, es cómodo. No esperaba un palacio, pero está bien, tiene carácter, dijo. Pero las tensiones empezaron a surgir con las tareas domésticas, y su renuencia a involucrarse se convirtió en un tema delicado. Su trabajo a medio tiempo le daba mucho tiempo libre, pero las tareas se acumulaban. Una noche, le pedí ayuda con los platos. ¿Puedes ayudarme un poco? Ah, vamos, sabes que soy todo pulgares con estas cosas. ¿No podemos pedir comida para llevar?, respondió, su sonrisa desvaneciéndose. Las tensiones sobre mi carrera también comenzaron a aparecer. Cannon no entendía mi decisión de quedarme en un puesto no directivo en la empresa de mi padre. Nena, tienes que pensar en el futuro. ¿Cuándo vas a dar un paso adelante en tu trabajo? Tienes tanto potencial, dijo, presionando con frustración. Suspiré. Cannon, ya lo hemos hablado. Soy feliz donde estoy. No necesito un título para sentirme realizada. Pero Cannon persistió. Eso es todo. Podrías tener tanto el título como la felicidad. No ves el panorama completo. Su paciencia se agotaba, y nuestras conversaciones se volvían más tensas. Una discusión particularmente dura dejó una cicatriz duradera en nuestra relación. Entiende que no me impulsan las mismas cosas que a ti, le dije. No mido mi valor por un título de trabajo o un cheque grande. La incredulidad y frustración eran evidentes en su rostro. Eso es lo más tonto que he escuchado. Y estás sentada sobre una mina de oro de oportunidades y no lo ves, soltó, sus palabras cortando profundamente. ¿Eso es lo que piensas de mí, que soy ciego y estúpido? Respondí con el dolor evidente en mi voz. No,
Solo creo que podrías hacer mucho más, Canon. Con un tono más suave, replicó, pero el daño ya estaba hecho. Nuestro hogar, que alguna vez había sido un refugio de paz, se había transformado en un campo de batalla, marcado por choques de ideales y expectativas. El hombre con el que me casé, que antes compartía mis sueños de simplicidad y conexión genuina, parecía haberse desvanecido. En su lugar, había alguien que apenas reconocía. Los días se alargaban, agotadores, y me encontraba deseando solo quitarme los zapatos y desplomarme en el sofá, buscando escapar de la creciente distancia entre nosotros. Pero, por supuesto, el universo tenía su propio giro para mí. Al llegar a nuestro apartamento, mi corazón se detuvo. Había agua por todas partes. Los vecinos de arriba, en su malentendido con la plomería, habían convertido su percance en una fuente improvisada, inundando nuestro modesto hogar y transformándolo en una piscina no deseada. Con un suspiro profundo, llamé a mis padres, mi voz temblando mientras les contaba sobre el desastre. Tras una tensa pausa, que parecía estar llena de pensamientos no expresados, la voz de mi padre finalmente llegó, más suave y cálida de lo habitual. Claro, pueden quedarse aquí, estaremos encantados de recibirlos. ¿Tienes alguna? Pude imaginar la sonrisa reacia en su tono, aunque fue un alivio. También marcó el inicio de un capítulo incómodo. Mudarnos con mis padres, recién casados. No era lo que había imaginado para el comienzo de mi vida junto a Canon, pero ahí estábamos. Nuestra nueva realidad se estaba desarrollando. Aunque tener un techo sobre nuestras cabezas era reconfortante, la preocupación de cómo este arreglo temporal podría afectar nuestra relación flotaba sobre nosotros. La mansión de mis padres, con su grandiosidad, nos separaba de nuestro humilde apartamento, no solo en tamaño, sino también en espíritu. Me preguntaba cómo Canon se adaptaría a este nuevo lujo y qué significaría para nuestro futuro juntos. Mientras estos pensamientos se arremolinaban en mi mente, comencé a empacar, esperando que esta estadía fuera breve. Canon estaba escéptico. ¿El lugar de tus padres? ¿Eso es nuestra mejor opción?, gimió mientras empacábamos. Su tono una mezcla de incredulidad y molestia. Sí, en serio. A menos que estés escondiendo un condominio de lujo en algún lugar, respondí, intentando añadir algo de ligereza a la situación. Él no respondió, solo siguió empacando en silencio, con su orgullo y necesidad de independencia claramente visibles. Cuando llegamos a la mansión, pude sentir cómo Canon se endurecía frente a la opulencia de la casa de mi infancia. Nunca me había afectado realmente, pero a través de los ojos de Canon, parecía que habíamos aterrizado en un planeta diferente. Vaya, murmuró, y su confianza habitual disminuyó ligeramente con cada paso. Curiosamente, fue mi padre quien intentó romper el hielo primero. Bueno, bienvenidos. Siéntanse como en casa, dijo con una sonrisa más formal que cálida. Canon, esbozando una sonrisa tensa, devolvió el gesto. Los primeros días fueron rígidos e incómodos. Canon parecía perdido, vagando por los pasillos como un turista, mientras yo trataba de manejar el cambio abrupto en nuestra dinámica. La frustración de Canon finalmente encontró su voz durante la cena una noche. Entonces, ¿cuándo me van a dar el gran recorrido por el negocio familiar? Tal vez encuentre una pequeña oficina para mí, bromeó, aunque la tensión era palpable para todos, especialmente para mi padre, quien casi se atragantó con su bebida antes de responder. El hijo de la empresa necesita más que ambición, dijo, con una insistencia educada pero decididamente despectiva. Se necesitan años de formación adecuada. El rostro de Canon se tiñó de rojo, una mezcla de vergüenza e irritación, mientras murmuraba, por supuesto, tonto de mí, empujando su comida alrededor de su plato. Más tarde, en la privacidad de nuestra habitación temporal, la frustración de Canon finalmente estalló. ¿Puedes creerlo? ¿El fondo correcto? ¿Qué se supone que significa eso? Se enfureció, caminando de un lado a otro. Yo me quedé sentada en el borde de la cama, tratando de calmar la tormenta. Canon, ¿sabes cómo es mi papá? Comencé, pero me interrumpió. Me voy. No se trata de que no soy lo suficientemente bueno, porque así fue exactamente como sonó, dijo, su ira superando la distancia emocional entre nuestros mundos. Mientras lo observaba caminar de un lado a otro, me di cuenta de lo profundo que era el abismo entre los dos. Bridget, la vida no es solo cumplir con los estándares. Se trata de lidiar con su enfoque único. Aguanta, todavía no hemos llegado al final. Encontraremos una manera, le dije, tratando de aliviar la tensión palpable, alcanzando su mano. Sin embargo, él la retiró suavemente. Su ira inicial dio paso a algo más profundo, un dolor que no había mostrado antes. El dolor es realmente difícil, sabes que siempre me siento como un extraño, incluso cuando estoy aquí contigo, confesó.
nuestra conversación quedó sin resolver, resonando con la creciente grieta entre nuestras realidades. Canon luchaba por entender las expectativas no dichas de mi familia y los problemas no resueltos entre nosotros. Vivíamos en una mezcla precaria de emociones, volátil e impredecible. Aunque por un breve momento, la vida pareció recuperar su ritmo, o al menos eso creí. Sin embargo, a medida que las semanas se convirtieron en meses, la presencia de Canon en la casa fue disminuyendo, sus ausencias se alargaron, y la casa empezó a sentirse más como un lugar abandonado, marcado por los restos de sus mañanas caóticas, noches tardías, ropa sucia y platos olvidados. El silencio, siempre presente, reemplazaba nuestros diálogos. Cada vez que le preguntaba, la respuesta era la misma excusa: el trabajo es abrumador. Ya sabes cómo va esto. Pero sentía que había algo más manteniéndolo alejado, y me sentía más sola que nunca. Decidí contactar a Raiden, un viejo amigo de la familia y alguien de confianza en la empresa de mi padre. Para mí, Raiden era como un tío, siempre dispuesto a ofrecer un consejo o una mano amiga. Raiden, estoy preocupada por Canon. ¿Puedes cuidarlo un poco? Algo no parece estar bien, le dije, mi voz cargada de preocupación. Sabes que estoy aquí para ti, me respondió Raiden, su tono serio pero reconfortante. Las investigaciones de Raiden pronto trajeron noticias devastadoras. Canon no solo estaba sobrecargado de trabajo, sino que también estaba involucrado en un romance. La mujer, símbolo de riqueza, se veía frecuentemente cerca de él en su lugar de trabajo. Encarnaba la opulencia que yo siempre había evitado. La ironía de todo esto era que Canon, quien alguna vez encontró mi estilo de vida modesto encantador, ahora se sentía atraído por alguien cuya vida estaba llena de lujos que yo había rechazado. Con pruebas irrefutables en mano, confronté a Canon. Al ver las fotos, su fachada se desmoronó, reemplazada por desafío y desprecio. Entonces, ¿qué? Sí, ella es joven, deslumbrante, todo lo que tú no eres, replicó con dureza. Sus palabras me golpearon como un veneno. El dolor agudo e inmediato contrastó con la comprensión gradual de que el hombre que una vez amé, el hombre con el que me casé, ahora era un completo extraño. Quiero el divorcio, le dije claramente. Las palabras, amargas, salieron de mi boca como una declaración definitiva, no como una pregunta ni una súplica. La risa burlona de Canon se detuvo, reemplazada por un silencioso asentimiento de resignación. Bien, dijo, con una simple aceptación. Y así, nuestro matrimonio terminó. El divorcio siguió su curso, marcado por firmas y cenas silenciosas, con cada uno de nosotros sumido en sus pensamientos mientras el proceso llegaba a su fin. Cuando todo terminó, Canon se fue, llevándose consigo los últimos vestigios de lo que alguna vez compartimos y dejando atrás un vacío profundo, lleno de traición y dolor. Al contarles a mis padres sobre el divorcio, su reacción fue más de alivio que de tristeza. Nunca entendieron lo que vieron en él. Mi padre, apenas disimulando su alivio, confesó después de que mi matrimonio terminara, pero en el fondo sabía que tenían razón. La distancia entre Canon y yo se había vuelto insalvable, una realidad que se volvió dolorosamente clara al final. Canon, implacable como siempre, continuó apareciendo, con nuevos alias y las mismas líneas gastadas. Fue entonces cuando supe que era hora de cerrar ese capítulo. Me comuniqué con Raiden, nuestro jefe de seguridad. Raiden, es hora de poner en marcha el espectáculo otra vez. ¿Puedes vigilar a Canon? Sospecho que es pura palabrería y nada de sustancia. Raiden aceptó sin hacer preguntas. El informe que me entregó más tarde fue a la vez cómico y esclarecedor. Canon vivía una vida de lujo que era más una fachada de grandeza que una realidad tangible. Los coches de lujo eran alquilados y las vacaciones lujosas estaban cargadas al centavo de su nueva esposa. Al revisar el informe, no pude evitar reírme. Canon seguía siendo el mismo de siempre, persiguiendo lo brillante y superficial, confundiendo una ilusión con un tesoro. Mientras hojeaba las páginas una por una, confirmé que dejarlo había sido la decisión correcta. El Canon que pensaba conocer no era más que una ilusión, y había dejado de perseguir esa fantasía. Sonreí al dejar de lado el informe sobre su vida glamorosa, no por su caída, sino porque ahora yo era quien llevaba las riendas de mi narrativa. Semanas después, cuando ya tenía claro mi rumbo, asistí a un evento de networking clave para mi rol como directora ejecutiva. Allí, vi a Canon, del brazo de su nueva esposa, interpretando el papel de un hombre que había pasado a cosas mejores. No perdió la oportunidad de señalarme a su esposa mientras me pasaban, diciendo a voz alta: esa es mi ex esposa, la que está allí. Nunca hizo mucho por sí misma. Su esposa soltó una risita que resonó en la sala, pero solo momentáneamente. Estaba a punto de seguir adelante cuando un hombre mayor se acercó, visiblemente indignado. Joven, ¿cómo te atreves a hablar de ella de esa manera?
gritó, llamando la atención de los asistentes cercanos. ¿Sabes quién es? Es la directora ejecutiva de la empresa de su padre. Muy exitosa. Y una potencial inversora para nosotros. La actitud confiada de Cannon se desmoronó y su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de sorpresa. Luchó por hablar, pero no salió nada coherente. Su esposa, antes divertida, ahora parecía mortificada, mientras absorbía la reprimenda de su padre. Aproveché el momento para profundizar la vergüenza de Cannon. ¿Sabes? No lo estaba. Solo verte cuando teníamos nuestros problemas, le dije con calma. Parece que tus viejos hábitos persisten. Saqué mi teléfono y le mostré una foto que Raiden había tomado, mostrando a Cannon cerca de otra mujer que claramente no era su esposa. La reacción de Cannon fue inmediata. Su expresión se desmoronó, mezcla de dolor y furia. «Estás mintiendo», me gritó, pero una mirada a su rostro confirmó lo que temía. La escena que se desarrollaba era un espectáculo de su propia creación, y mientras me alejaba, sentí que ese capítulo ya estaba cerrado. En la reunión, me sorprendí sonriendo mientras observaba discretamente a los asistentes, tratando de no mirar demasiado abierta o abiertamente, girando sobre mis talones. Me alejé, reflexionando sobre cómo la vida de Cannon se estaba desmoronando mientras yo no encontraba placer en su angustia. Había algo innegable de justicia poética al ver cómo se desarrollaba el karma desde nuestro último encuentro. Yo había evolucionado, más fuerte y exitosa de lo que Cannon jamás podría haber imaginado. Después del evento, la reputación de Cannon se desplomó. Su esposa, harta de sus infidelidades, terminó su matrimonio con él. La vida de lujo de la que tanto se jactaba se derrumbó rápidamente cuando su suegro recuperó los coches de lujo y el apartamento elegante. Los amigos de alta sociedad que tanto le enorgullecían desaparecieron más rápido que una voluta de humo, dejándolo aislado y luchando. Lo último que supe de él fue que había vuelto a servir mesas, hundido bajo una montaña de deudas que había acumulado para mantener una fachada de prosperidad que ya no existía. Recordé cómo Cannon había ridiculizado mi estilo de vida modesto y mis aspiraciones. Ahora era él quien se apresuraba a hacerme conocer, un marcado contraste con su arrogancia anterior. Si bien no albergaba malos deseos hacia él, una parte de mí sentía que esto era inevitable. En medio de toda esta confusión, ocurrió algo notable. Conocí a alguien nuevo, llamémoslo Jack. Jack era la antítesis de Cannon, sencillo, sin pretensiones, y valoraba la sinceridad, el trabajo duro y las risas genuinas con una simple taza de café. Jack y yo conectamos de inmediato, sin pretensiones, solo dos personas disfrutando de la compañía mutua, apreciando los placeres simples de la vida, estar con alguien que entendía la importancia de la autenticidad, que no necesitaba el brillo del glamour para sentirse importante, fue refrescante. Este giro de los acontecimientos me ha demostrado que la vida tiende a cerrar el círculo. He superado numerosos desafíos, incluyendo las traiciones, y he emergido más fuerte. Conocer a Jack y presenciar la caída de Cannon ha sido parte de este increíble viaje. Se siente como si hubiera pasado la página de un capítulo doloroso y hubiera comenzado uno nuevo, rebosante de esperanza y satisfacción genuina.